Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Roa. Y bueno, en este canal siempre les hablamos de Japón y definitivamente hoy no es la excepción. Les vamos a platicar de un tema que en Japón tiene siempre muchísimo éxito, digamos, especialmente entre cierto sector de la población y especialmente hace unos cuantos años. Cada vez ha ido bajando, pero les vamos a explicar por qué. Pero en práctica es los tipos de sangre y la relación con las personalidades en Japón, o al menos lo que nosotros creemos que es, ¿no? El tipo de sangre aquí en Japón, pues es se le dice Ketsueki Gata. Ketsueki es la sangre y Gata es el tipo, entonces tipo de sangre, ¿no? Forma, ¿no? Entonces, pues Literalmente. obviamente no, son los mismos, hay los mismos, ¿no? Es A, B, O y AB. Y ahí luego hay los positivos, negativos, ¿no? Bueno, positivo o negativo no tiene mucha referencia en la forma cultural, o sea, sí tiene función médica, pero obviamente no tiene demasiada función en la personalidad de la gente, ¿no? No sé si es B negativo, lo cuenta como B, ¿no? Como ve. Así es. Esto no es de siempre, la realidad es de que no es una cuestión cultural del Edo o del tiempo en el que el emperador, no. Esto es algo muchísimo más reciente como idea, como estudio, y todo nació paradójicamente por un estudio que buscaba ser científicamente serio para poder ver cómo era eso, la característica de las personas, poder diferenciar sus cualidades, sus fuerzas y sus debilidades para hacerlos funcionar mejor en la sociedad. Esta teoría fue hecha por un científico, un psicólogo, sociólogo a mediados del siglo XX más o menos, o sea, ni siquiera es de tan atrás. Ha sido definitivamente contrapuesta por medio mundo. Todos los científicos serios y estudios y todo dicen que no hay ningún tipo de prueba para pensar que esto es real. Pero tiene ese encanto un poquito mágico dentro de la sociedad japonesa, como tiene el zodiaco en la sociedad occidental. O sea, si tú naciste bajo el signo de Géminis, eres tal y te comportas así, bla, bla, bla. Pero nos encanta, nos da ese tipo de factor, de predecir cómo va a ser nuestra relación con las personas, cómo nos va a ir en trabajo, etcétera, ¿no? Así es, cuando vas a conocer a alguien, qué esperar de la otra persona. Y pues esto ha tenido un éxito rotundo entre mucha parte de la población, incluso se han hecho libros. En la biblioteca que tenemos en nuestra escuela existe unos cuantos libros que de hecho son nacionalmente famosos, que es el libro de cada uno, ¿no? Entonces son dos partes, entonces está el tipo, tú cuando te pasa tal esto haces tal, ¿no? Por ejemplo había uno de un shampoo, ¿no? Si no hay jabón, ¿no? Y le aprietas y no sale jabón, empiezas a apretarle y le aprietas y le aprietas y le aprietas y si no sale, lo avientas y te enojas. Y a los 30 segundos lo vuelves a intentar y, no, O sea, y lo repites y lo repites y lo repites. Así es, y no solamente existe el libro, sino existe hasta anime. Han Sí. hecho anime así donde están unos monigotes, tienen la cara, dice A, B, Sí. A, B y etcétera, ¿no? Y Y cómo se desenvuelven en la misma situación cada uno de los signos, ¿no? Es muy interesante, es muy divertido, digo. Así, ¿no? No se sorprendan si un día vienen a Japón, tienen a nuevos amistades japoneses, lo que sea, o en el trabajo, etcétera, y de repente alguien les pregunta, ¿y tú qué tipo de sangre eres? No están tratando de ver si eres bueno para donar sangre, no son vampiros, nada. Es así como preguntar ¿y qué signo zodiacal eres? Etcétera, la misma cuestión, ¿no? Entonces, bueno, sin darle muchas más vueltas, vamos a ver cada uno de los signos, cuáles son sus características y a ver también si dentro de lo que vamos explicando pueden adivinar qué tipo de sangre somos cada uno. De nosotros tres, los tres somos de diferente tipo de sangre. Así increíblemente, es que ¿no? van a poder tener diferentes tipos de perspectivas. A ver, entonces, vamos al primero, que es el tipo de sangre A. Bueno, como dato estadístico, la gran mayoría de la población en Japón es sangre tipo A. El 40% de la población en Japón es A, que es bastante considerable, tomando en cuenta que la sangre mundialmente más común Es la O. la O. Dentro del tipo de sangre A, digamos, la palabra clave es bien organizado. Es un poquito el estereotipo cliché del japonés, porque son la mayoría. Obviamente es la tiranía de la democracia, la tiranía de la mayoría, donde todas las ventajas de lo que quieres de la sociedad van a estar en ese tipo de sangre. Entonces la sangre A es bien organizado, es ordenado, es, ¿cómo se dice? Que sabe hacer un plan de un viaje, un plan estratégico, un plan de trabajo. Es muy responsable, muy paciente, pero al mismo tiempo, por lo mismo, como el típico japonés, pues es tímido, es un poco inseguro, un poco necio, también tiene esa, aunque no especialmente, pero
se fija mucho en sí mismo, se siente inadecuado muchas veces, o sea, está muy al tanto de que, habré dicho lo correcto, habré hecho lo correcto, será que estoy bien vestido para la ocasión, etcétera, ¿no? Como que siempre está preocupándose de ese tipo de cosas. De encajar bien en la situación o según el grupo de personas. O si lo que dije lo habrán entendido bien, y mejor, a ver, si le vuelvo a mandar el mensaje, pero con más, y acaban escribiendo, como esos libros con apuntes en el que te muestran un párrafo y el apunte es el resto de la página. Así son los recados de los de sangre tipo A. Pero bueno, en general se dice que son los más organizados, los más serios, los más inseguros en sí mismos, los más pacientes. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo son los tipo A? ¿Han conocido algún tipo A? Sí, varios. Yo también, a mis compañeros y así. En la tradición japonesa dicen que la sangre tipo A proviene del campo. Así, ¿no? O sea, dicen que es muy agricultural porque era cuando la gente trabajaba en comunidades para cuidar las tierras, para sembrar, etc. No podías pensar solo en ti, ¿no? Okay. Una sola persona no puede trabajar todo el campo, ¿no? Entonces tenían que trabajar en equipo, todos despertarse temprano, seguir las órdenes del líder, respetar la estación específica para plantar, estar todos juntos para la cosecha. Entonces, el trabajo sedentario de la agricultura. Pues sí, por eso representa tanto al japonés, ¿no? Porque que a mí se me hace que más bien así son la mayoría y así lo forzaron a que fuera. No todos somos tipo A, entonces vamos a ponerle a ver, esto, ¿no? empezamos del tipo A y entonces ¿cómo es la mayoría y a estos atributos le damos, ¿no? Y bueno, ¿quién de los tres es tipo A? ¿Pueden adivinar? Y tipo A es... Carmen es tipo A. ¿Qué tal, le atinaron? Sí, bueno, creo que en algunas cosas sí. Organizada, si bien sí para lo que normalmente diría la gente soy organizada, pero en otras cosas, aunque parezca que no estoy organizada, sé dónde están las cosas. Por ejemplo, luego ellos me preguntan dónde está tal juguete y está perdido en su habitación, pero yo por algo estaba limpiando, estaba acomodando pero y vi que estaba ahí. Creo que ese es un superpoder de las mamás, ¿no? Así de, mamá, no está mi no sé qué, y levanta así una hoja, y aquí está, ¿y esto qué es? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? O al segundo, ma, ¿dónde está este? Espérate. Ah, sí, aquí está. Ten. No, sí, y aparte, por ejemplo, yo sí he notado mucho con Carmen de que escribe algo en el grupo de las mamás del kinder, ¿no? Y dije, no sé si esto, a ver, ¿tú cómo le entendiste? Y me empieza a preguntar, yo, nada más escribe lo que quieras. O sea, ¿de qué te preocupas tanto? Al máximo, si dicen, ¿qué le habrá entendido? Nada más dicen, quizás porque es extranjera no entendió y ya, ¿no? Pero sí se preocupa muchísimo así de qué dijo, qué quise decir, qué quiso decir y cosas así. Digo, ¿qué será mejor? ¿Hago esto o B, A o B? Y luego sale la idea C y luego la D y así. Creo que se piensa mucho las cosas, ¿no? Y aparte la que me insiste así como, debemos tener una junta de Oroyumi para planear el calendario de trabajo y todo. Y, sí, cierto. Y sí lo hacemos porque finalmente los amandan, pero... Y bueno, vamos al siguiente. Uh-huh. Bueno, ya saben todos que entonces, tú eres A, entonces... Afuera. El siguiente es el siguiente en número, en cantidad en Japón, que es la sangre tipo O. Son hasta un 30% aproximadamente de la población, o sea, casi igual que la A, ¿no? Pero no son tantos como la A, obviamente. Esto probablemente va a ser la gran mayoría, por lo menos que yo conozco de México. Hay muchísima gente que es O y pues vamos allá. Dice que son optimistas, fáciles de tratar a la gente, easy going. Muy sociales. Muy sociales. Calmados, intuitivos, tienen fuerza de voluntad fuerte, Uh-huh. Que son muy sociales, que son muy románticos, son muy flexibles. Bueno, a la vez esto los hace que sean un
poco, bastantito, a veces egoístas en el sentido se fijan en él, todo gira alrededor de ellos. Ajá, como un tipo egocéntricos, algo así. Aunque no en extremo, o sea, bueno, aunque no en extremo, bueno, habrá sus casos, ¿no? Tienden a ser muy realistas. Y muy emocionales, ¿no? Y muy cuidadosos. También tienen una característica que es muy notoria dentro de la sociedad japonesa, por lo que voy a decir, que son muy impuntuales, ¿no? Entonces son los que siempre llegan a tarde a todo tipo de reuniones, en el que ya está a punto de salir el tren y llega corriendo y se avienta a las puertas del tren, o el trabajo que tenía que entregar en la escuela al último momento se lo estaba llevando corriendo al maestro, etc. Ese es también un estereotipo de los tipo O, sangre tipo O. Dice que también son vanidosos y que son celosos. Son independientes, muy apasionados. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, allá, ¿Quién será? ¿Quién Din, será? din, din, din. Así como el... Yes. Es... ¡No! Suerte para dejarles claro. El A de ver, la- ahí va. Se va a defender, vamos a sacar la espada. No, el fondo de las tareas y así todo eso, tengo que decir que todos son todos los niños. Yo no Todos, sabía de ¿no? la tarea. Yo sé que eres impuntual. O sea, a mí me consta de que es impuntual porque No todo el tiempo, ¿eh? O sea, sí es Ro importante. utiliza mi cuenta personal de Line para comunicarse con sus amigos. Y esa cuenta Line la tengo también en mi computadora. Estoy trabajando y me llegan los mensajes de sus amigos. ¿Dónde estás? ¿Ya vas a llegar? Estamos esperando en la estación. Ya va a salir el tren. Nos vemos en no sé qué. Y yo, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Y dijo que ya se fue. No, pues no es Tienes a todos siempre. tus amigos esperando, ¿eh? No es siempre. No es siempre, Sí, sí, no siempre. Para la escuela sí llega a tiempo. También... Ha mejorado mucho porque también es un esfuerzo, es cuestión personal, ¿no? Así es, pero sí, digamos que no es el impuntual así de que llega Media 2 hora. horas después o... O sea, soy máximo 3 horas son después, 10 y 5 minutos, o sea, tampoco es tanto. Sí, Pero hay sí un es cierto- muy, ¿cómo se dice? Sí es muy optimista, eso sí. Que es optimista. Es Que muy todo leal. lo ves positivo. el Ah, lado o bueno. sea, Ay, dijo, había un momento que era desconfiado. Pues eso es la cosa, creo que no, o sea, yo hasta hay veces que me dicen mis papás, sé desconfiado, obviamente, si es una persona mala y como que es bastante notorio, pues claro, Obviamente, sospecho, ¿no? Sí. pero yo creo que si se acerca a cualquier, pues, no sé qué, ya sigan. Sí, de hecho también es muy social. Prácticamente desde niño quería ir al parque para estar con los niños, para estar así con los niños, quería jugar con los niños. Y siempre decía, mis amigos, cuando era un niño que acababa Acaba de de conocer conocer 3 en el segundos parque, antes. ¿no? Entonces, siempre ha sido social. Dicen que tiene mucho choque en general los A con los O. Y como es casi el mismo número, es el contraste en la sociedad japonesa entre uno y otro, ¿no? No son tan distintos como los que faltan todavía, pero por ejemplo existe mucho la idea de que el A organiza todo al pie de la letra, etcétera, bla, bla, bla. Y el El O O dice, sí, vamos a hacerlo porque es social, y le dice que sí, da por su lado al 2, es optimista y todo. Pero al mismo tiempo solo piensa en él. Entonces, ¿sabes qué? Ya no voy. O, sí, voy 5 minutos tarde y todo. Y el A se saca de quicio porque tenía planeado qué tren y en qué asientos iban a sentar y todo y bla, bla. Y el O le movió todos los planes así a la basura. ¿Soy así? ¿Soy así? Sí. Te dije que te metieras a bañar a esta hora porque ya íbamos a cenar. Sí, sí, ay, sí, ¿Te suena? ¿Te suena? creo que sí. Qué risa. Vamos al siguiente por orden. Es el B porque es el 20% de la población en Japón es sangre tipo B. El tipo de sangre B se describe como el tipo de personalidad egoísta. Es más egoísta aún que los O, o sea, realmente egocéntrico, en el que es la tipo de personalidad, el tipo de sangre más atacado en Japón. Incluso generó muchísima polémica Me puedo con imaginar, televisoras sí. y así, por tantos estereotipos negativos que se pusieron contra Sí, el de B, hecho, porque afectaba. Si bien está prohibido incluso legalmente que puedas discriminar en una oferta de trabajo o algo así por cuestión de sangre, tú no estás obligado a dar qué tipo de sangre eres. pues sí, De hecho, si te porque preguntan en tu trabajo, oye, ¿y qué tipo de sangre eres cuando te van a contratar? Puedes decir. Puedes decir, no sé, tan simple como eso y no te pueden bueno, insistir. sí.
no tienes por qué ponerlo por escrito y mucho menos, ¿no? Porque sí medio pueden llegar a calificar o... Digamos que los empresarios serios no creen en Escoger. estas cosas, pero nunca falta el que por ahí tenga algún poco de prejuicios, ¿no? Así es. Entonces, el B es el que más choque tiene con la sociedad japonesa realmente, porque no son mayoría, porque se dice que son egoístas y se ha enfocado mucho en lo negativo. Pero también tiene sus lados positivos, este tipo de personalidad y de sangre, ¿no? Es muy activo, muy curioso. Igual es apasionado. Es muy apasionado. Es muy curioso, es muy echa porras, ¿no? Es muy animoso. Es no convencional, no sigue las reglas, es muy creativo a la vez, pero creativo en el sentido de que si todo el mundo dice A, literalmente, A, él va a decir B. Pero, o sea, simplemente va a buscar lo no convencional, ¿no? Va a buscar que todo sea de un modo nuevo, ¿no? No está dispuesto a esperar, no es de ese tipo de persona como la paciencia y de que nadie está yendo y yo tengo que seguir trabajando y así. El B tenía planes que hacer, va a terminar y se va a ir, ¿no? Entonces muchas veces es considerado egoísta por eso, Ok. pero en el trabajo, ¿no? Porque no está dispuesto a hacer esos sacrificios que sí está dispuesto a hacer el A, pero porque el B ya tiene en la mente un plan y lo quiere llevar a cabo, ¿no? Así es. No, aunque haya, no va a ponerse barreras para tapar su camino y cambiar sus planes, ¿no? Al mismo tiempo es muy aventurero, se dice, ¿no? También mucha gente en el área, por ejemplo, de las artes o de las ciencias, etcétera, es de sangre B, porque son personas que les gusta cuestionar los parámetros y los Que límites, ¿no? salen un poco del... Impredecibles, de lo- ¿no? ¿Qué de pasa lo si normal. pasa tal, no? No sé cómo decir. La gente no confía cuando se trata de finanzas, cuando se trata de organización de administradores, managers, cosas así, porque es impredecible, ¿no? Entonces no les gusta este tipo de cosas y por eso ha nacido mucho el prejuicio, ¿no? Prejuicio por- También dentro de lo positivo del B se dice que son muy muy alegres. O es optimista y todo, pero B es con quien te vas a ir de parranda así a un lugar, a beber, a una fiesta, a una reunión. Porque si bien O es el optimista y todo, B es el que le vale madre. En pocas palabras. Entonces, Que no importa si está lloviendo, tronando, se está incendiando. Está lo acabándose que- el mundo. exacto, es el que se va a alivianar y te va a sentir que te alivianas también, ¿no? Entonces, tiene sus lados positivos en ese sentido, ¿no? Y bueno, vamos a leer ahora AB, les vamos a decir AB, para que adivinan si yo soy B o AB, porque ya nada más quedo yo en el momento. Nada más para decirles, you y yo somos el mismo tipo de sangre. Y bueno, el último tipo de sangre es el AB, como les decíamos. El tipo de sangre AB realmente es un híbrido, obviamente, entre A y B. Por mucho tiempo al tipo de sangre AB se le otorgó características más bien parecidas al A, ¿no? Era más fácil meter a los AB dentro de A, porque además de todo el AB es el 10% más o menos de la población de Japón, son minoría. La gente no tiene mucha relación perceptiva con el AB, porque casi nunca te encuentras a alguien que sea AB, ¿no? Son tan raros que no tienen ese prejuicio, ¿no? Sí. Y por lo mismo, ese se ha convertido en uno de sus estereotipos, que son raros, ¿no? Entonces, Exóticos. exóticos, son excéntricos, son raros, son únicos, son impredecibles en el sentido de no sabes si te va a tocar el A o el B, ¿no? Dentro de la relación, ¿no? Así es. Como fueran barajeadas las cartas, ¿no? Así es. ¿Qué tanto hay de A, qué tanto hay de B, no? Muchos artistas, muchos escritores son del tipo AB. Se dice que es el tipo de sangre más creativa, más artística, más inventiva. Entonces, por lo mismo que además que son excéntricos, muchos grandes artistas realmente, casualidad o no, son AB. Tienen la cabeza en las nubes, también se dice Sí, eso, ¿no? ¿no? Dicen que son olvidadizos. Siempre que- están pensando en otras cosas, nunca se concentran. Que buscan un sueño, ¿no? Se proponen un sueño y van hacia él, ¿no? Son más concretos en eso. Se aburren fácilmente, o sea, son del tipo de persona que el A está planeando todo, el O está diciendo sí, vamos a hacerlo, no sé qué, bla, bla, bla. El B está diciendo, ay, pero eso no se va a poder, va a estar difícil. Sí, hagan como quieran. Y el AB está simplemente durmiendo, o sea, así como que... Así. No es de que no le interesa, no es de que no quiera estar de acuerdo, sino simplemente, no sé,
Así está No en le- otro plano existencial, ¿no? Muy cerrados, pero más bien como que privado, como Reservados. reservados, así que son muy críticos y que son poco indecisos. Quizás por lo mismo de que tienen un poco de A, un poco de B o así, son muy fáciles de adaptarse, ¿no? Dependiendo de la situación. Son muy diplomáticos también porque pueden entender uno y otro punto de vista, todo en teoría. Ese es en general lo que se dice de los AB. Entonces uno diría que el AB es el excéntrico, es el raro, el que puede entender un poco de ambos lados, pero que siempre está con la cabeza en las nubes. Y el B es el que es un poco rústico en los bordes, que es más orgánico, despreocupado, contra lo preestablecido. ¿Cuál creen que soy yo? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tan. Y Pablo es B. B. No sé por qué, creo que por desgracia era bastante obvio, pero bueno. También U es B. No está aquí, pero U. Y se parecen mucho. La verdad es que sí, ya recordándome cómo era yo de pequeño, los tres con los que más, el que más me parezco en carácter es con Yu. Eso es muy muy cierto. Yo era rebelde y él es rebelde sin causa. O sea, y prefiere literalmente irse, que suceda lo peor, a decir lo siento o a dar el brazo a torcer. Así que decís, Sí. o te comes todo o ya no juegas con la Switch. Y dice, ya no juego con la Switch. Y se va todo enojado, así todo. Y se encierra en su cuarto y dice que no va a jugar. Y no juegan todo el día si no le dices nada. Así es de que dices, Wow. por lo menos tiene esa iniciativa, ¿no? Sí. Sí, yo no podría, de No, hecho. por lo menos fue algo bueno, ¿no? Sí. Dicen que los B somos poco cooperativos, eso es lo que no les gusta a los A. Los A están tramando, haciendo y no sé qué, y bla, bla, y vamos a trabajar en equipo, y tú te vas a disfrazar del cochinito 1, 2, 3, y tú del lobo feroz, y así. Y el B dice, no, yo de cochinitos nada, yo voy a ir... Vamos a cambiar la obra de teatro. Yo voy a ser mago de Oz, y se acabó, ¿no? Entonces deja siempre mal parados a los pobres A. La verdad es que es muy cierto. Me sorprende mucho cómo se pueden llevar B, A y B. Yo, o sea, cuando trabajaba en la compañía, por fortuna tenía yo un puesto de manager, porque si no hubiera sufrido mucho. Pero era muy impredecible quizás para mis subordinados, en un buen sentido. Pero habían otros managers, y digamos que tenían más o menos así como que el plan de hacer y no sé qué, y bla, 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 y vamos a organizar. Inclusive así como, vamos a hacer una cena y todo, ¿no? Y sí, ¿no? Y así como que y yo, pues la verdad es que no. Y así como que nunca coopera, ¿no? Pero no lo hacía por mala onda, simplemente era impráctico, por ejemplo, digo. Tú veías desde otro ángulo que no iba a funcionar. Pues sí, eran cosas te desde... daba esa impresión. Nos vamos a ver en Tokio y no sé qué, íbamos a cenar y nos vemos y bla, y acabamos a las 11 de la noche. Y yo, no, si acabamos a las 11 y nos despedimos, pagamos, camino a la estación y todo, no voy a llegar al último tren. Entonces, ¿en qué? No, háganlo ustedes y mí. Y era así como que... La piedra en el zapato. Me habrán odiado mucho, pero pues ya ni modo. No, pero también tiene sus puntos buenos, que es igual son creativos, igual Claro. son muy sociables, son muy apasionados. Entonces, cuando se planean algo, aunque arruine los planes de otros, Puede crear buenos algunos, puede ¿no? crear buenos planes en los que quizás se acople un poco otro plan. El presidente de la compañía me lo dijo a mí directamente, o sea, me dijo, estás aquí para ser una creativo y dos para decirle a él, que es japonés, decirme las cosas en la cara, ¿no? O sea, donde todo el mundo le decía, sí y tal, y si hacemos esto, ya creo que es buena idea, señor presidente, porque podemos hacer y bla, bla, bla. O sea, no yo era el quería- crudo y que decía, pues yo no creo que va a funcionar y tal no cosa. quería, Y bla. no quería as ni os. O sea, son buenos, son muy útiles, porque son los que te ayudan a llevar a cabo el proyecto. Pero hay quien necesita poner las cosas también. Sí, de hecho. A veces, no puedo equivocarme, pero te voy a hacer ver un punto que quizás tú no lo quieres estés tú viendo. considerar, ¿no? Y voy a tener la crudeza de decírtelo. Sí, de Que no. Son muy directos, de hecho, sí. Eso sí, incluso trabajando con ellos en los videos y así. Sí, o sea, siempre sonreímos, disfrutamos muchísimo en la cámara, nos reímos y luego hablamos entre nosotros bien, ¿no? O sea, no es una pelea, pero no son de los que si me preguntas ¿cómo me está saliendo así? Te voy a decir, está saliendo horrible, ¿no? No creo que esto tenga la calidad suficiente, vamos a volverlo a hacer. Si quieres ya ni siquiera lo hagamos esto, lo tiramos y hacemos otro nuevo, ¿no? Y yo sé que esto no es lo más popular entre todos,
Yo sé que cuando la gente me conocía en persona, la primera impresión que les daba era de sangrón, de pesado, de qué tipo tan presumido, tan pretencioso. Esa es la sensación que le doy a la gente de primera impresión en persona, ¿no? Bueno, yo también, no sé por qué. Bueno, O sea, no sé. Quizás tienes parte de sangre, ¿ve? Oh, ¿Eres ave? por aquí pasó. Oye, sí, no sería ave. Pues no lo sé, tú eres la que se hizo el examen de sangre y no yo. Bueno, yo no me lo hice, me lo mandé a hacer. Habría que ver. Ya, suficientes de... La realidad es de que no sabemos qué tipo de sangre es mi. ¿Cómo ven? ¿Será ave? Entonces, ¿Ustedes qué creen? Sinceramente, con todo lo que hemos aprendido en el video de hoy, ¿qué tipo de sangre creen que es mi? Sería bueno hacer así nuestro poll y todo el mundo vota. ¿qué será? Yo creo En que es nuestras B, por suposiciones. su carácter. Se parece tanto a ti, Ayu. No, bueno, no sé. Bueno, No siento, yo creo que diría... pero no es O porque no. No. ¿Será AB? Yo creo que sí es AB hacia Yo B. creo que es Porque AB. AB. Mi mamá, o sea, tu abuela, la nona, es AB. O sea, sí tenemos de todas las sangres en toda la familia extendida. Mi mamá es AB. Y sí es excéntrica y... Bueno, ya, ¿para qué la quemo? ¿Para qué la- Sí, es excéntrica, si recuerdan sus lentes. rosa. ¿Mi o mi mamá? Mí, obviamente. Mi es excéntrica, es muy excéntrica. Y luego las formas en las que se viste y así. Pero no sé si es por la edad, o sea, ella, ¿no? Sí, bueno, quién sabe. Pero hay veces que a mí sí me saca de onda. Le estoy hablando y no sé si está... En serio, hay veces que pienso que le está hablando algún fantasma. Y no me está pelando por eso, porque sí. Sí, hasta totalmente. probamos hablándole, si empezamos hablándole normalmente Sí, en bien. español, probamos hablarle en japonés para ver si... Si sale de su... Si es por eso que... No, porque si le, es por eso que le no estoy nos está diciendo algo entendiendo, así. porque- Está jugando así. Le dices mi. ¿Qué pasó? Entonces tiene muchas características de AB, la verdad, ¿no? Puede ser O, obviamente, ¿no? Pero no Creo. siento tanto que Pero sea no se otro, parece a pero- Ron. No es ni social ni nada, o sea, está. No. O sea, Bueno, sí tiene juega, sus- pero no sus- es como Pero yo no que es me como tú voy. de social, de hecho. Y es muy puntual. Ella es la primera que baja a desayunar comprado ustedes dos. Entonces yo creo que es AB porque puntual es. O sea, así como están las cosas, yo creo que es AB. ¿Será? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ya sabrán, estará la votación ahí en la community. Y si no, déjenlo en los comentarios qué creen o qué tipo de sangre son ustedes. ¿La tienen algo? Ya sé que hay muchísima gente que eso. Y van a decir, bueno, es que me aplica de todas. Así es, este simplemente es un video ¿Qué de es? juego, Juegos. de diversión. No se lo tomen a pecho. O sea, dividir a toda la población mundial en 4 Bueno. tipos de personalidades es absurdo. Dificilísimo también. Si ya en 12 signos Es absurdo, difícil, sí. imagínense en 4. Y tipo de sangre existe en todos los animales, ¿verdad? Y si les gustó este video, no dejen de darle like. No olviden de suscribirse al canal y picar la campanita para que tengan una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Y si creen que a alguien le puede interesar, gustar, divertir este video, por favor compártanlo. Nos ayudarían muchísimo. Y si les gustaría ayudarnos un poquito más, un paso adelante, los invitamos a unirse a nuestro Patreon, donde desde $3 al mes recibirán spoilers, algunas que otras tomas inéditas, fotografías, descuentos en nuestra tienda en línea o incluso algunos productos gratis. Y también tenemos las membresías en YouTube, que por menos de $1 nos puedes apoyar, igual recibiendo ventajas como ver videos inéditos, material didáctico si es que estás aprendiendo japonés, fotos exclusivas y más. Bye bye, mata mitene, jikaimo, otanashimi ni.